con la creación de empleos dignos. Sí. Vamos a ver lo que nos dice el señor Alejandro Muñante. Él es vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, que ayer debía reunirse con el primer ministro, pero que la bancada optó más bien por desistir de esta reunión. Señor Muñante, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por su presencia en RPP. Explíquenos, por favor, por qué decidieron no acudir a la invitación que les hizo el primer ministro y cuáles son las condiciones que han fijado ustedes para que ese diálogo se haga posible. Bien, mire, nosotros hemos hecho una lista de requerimientos al ministro Bellido para justamente dar inicio a este diálogo. Creemos que en una situación de intransigencia de parte del señor Bellido no podría darse un diálogo. Nosotros no queremos ir solamente a hacer un saludo a la bandera, no queremos ir para una foto. Queremos que se realicen acciones concretas, ¿no? Y justamente los requerimientos que le hemos hecho llegar no son solo requerimientos de la bancada de Renovación Popular, sino es un pedido ciudadano, es una molestia pública por la designación de estos ministros que ha tenido el gabinete Bellido, y por lo cual hemos querido que principalmente ellos renuncien a sus cargos, además de otros pedidos que hemos hecho en esta carta que hemos hecho pública el día de ayer. ¿Cómo está, congresista Muñante? Efectivamente, ustedes hacen el pedido expreso con los nombres de los titulares de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Trabajo, de Interior y la ministra de la Mujer. No está expresa el nombre del primer ministro. Sin embargo, cuando le preguntan al almirante Montoya, dice que también está incluido. Una respuesta a través de un comunicado. Y lo que señalaba era que tomaba en cuenta, condenaba el terrorismo, que era uno de los requisitos, MRTA, Sendero Luminoso, es lo que dicen expresamente, pero dice que la potestad es del presidente de designar al ministro que crea más conveniente. ¿Les parece a ustedes una respuesta que esperaban o cuál va a ser el siguiente paso de Renovación Popular como representación partidaria? Bueno, en el primer punto creo que ha sido positivo porque, a ver, recordemos que en un primer comunicado la PCM había hecho un pronunciamiento, digamos, deslindando de todo terrorismo en todos sus extremos. No había especificado de que se trataba del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, razón incluso por la cual el propio Bellido está siendo cuestionado y tiene una investigación abierta por apología al terrorismo. Este comunicado que acaban de hacer a raíz de nuestra carta, creo que es positivo porque sí especifica que ellos condenan el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, cosa que incluso ha sido replicada a nivel internacional. En ese punto estamos de acuerdo. En los otros puntos ya no han querido ceder, han incluso puesto argumentos que nos parece totalmente desatinados y por eso creemos que no están queriendo cumplir estos requerimientos. ¿Cuáles son esos argumentos desatinados? Bueno, señalar, por ejemplo, de que ellos no pueden o él no podría mover a ningún ministro porque esto es una decisión entera del presidente Castillo. Cuando recordemos que el artículo 122 de la Constitución dice claramente que el presidente puede nombrar o remover ministros a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, él sí tiene mucho que ver en la designación y destitución de alguno de estos ministros. Pero el punto como por ejemplo, perdón. Sí, adelante. Como por ejemplo decir de que la Asamblea Constituyente viene a ser un pedido legítimo, ¿no? O una muestra legítima de la decisión de la población. Hay que recordarle al señor Bellido, al presidente Castillo, que ellos no ganaron justamente por sus propuestas, sino por un voto anti-Keiko más que nada. Bueno, señor Muñante, vamos a ir a unos breves instantes con los anunciantes del RPP y retomamos nuestra conversación con usted, recordando que es el vocero alterno de la bancada de Renovación Popular.
rechazaron una reunión ayer con el primer ministro Guido Bellido. Al mismo tiempo ha comentado el comunicado publicado poco después de esta fallida reunión por la presidencia del Consejo de Ministros, en la que dan respuestas a algunas de las observaciones. Efectivamente deslindan con el terrorismo, niegan que haya ministros que tengan vínculos con él, pero el señor Muñante nos ha explicado que persisten en el tema de la Constitución. No es exacto decir, sin embargo, que en el comunicado se hable de Asamblea Constituyente. Lo que dice el punto 4 es que no hay que negar al pueblo derecho a expresar su opinión sobre la Constitución. De manera que hay un pequeño matiz que no sabemos si significa una evolución política real o es un recurso de forma. Pero para ustedes, naturalmente, este es un punto capital. No el tema de la Constitución, sino el tema de la Asamblea Constituyente, si es que los entiendo bien, ¿no? Efectivamente, en esta situación en la que vivimos y en la cual ustedes han reflejado perfectamente bien qué es lo que ahora nos enfrentamos los peruanos, ¿no? Esta crisis económica que ya nos está golpeando, no podríamos ser tan irresponsables de agendar la Asamblea Constituyente cuando hay temas mucho más prioritarios que tienen que atenderse urgentemente. Sí, y en ese mismo sentido, congresista Muñante, podría parecer incluso políticamente ingenuo no pensar que un gobierno de Perú Libre, un gobierno del señor Castillo, que ha sostenido su campaña electoral en la posibilidad de un cambio de constitución, ni siquiera lo mencione simbólicamente, es decir, una solicitud en ese sentido, más allá de que en el Congreso se vea, bajo las representaciones que hay, la posibilidad de reformas parciales o reformas totales, digamos que no sería algo factible el hecho de pedirle no nombre en un tema de la nueva Constitución. Más que eso, lo más importante es a quienes están colocando en los ministerios y como funcionarios de los ministerios. Ahí hay un tema que se tiene que elevar la voz, porque evidentemente no solamente es un tema de falta de experiencia, es un tema que se está poniendo en peligro todo lo que se ha avanzado eventualmente en alguno de los sectores del país, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creemos que estos temas justamente de la designación de los ministros cuestionados por vínculos con los grupos terroristas, sea por de una u otra forma, y también por la falta del perfil profesional y la experiencia, creo que son asuntos sumamente importantes que hay que atender antes de iniciar un diálogo. Porque para que haya diálogo tiene que haber gestos de por medio, y no podría haber diálogo con la intransigencia de la PCM para no querer dar un paso atrás frente a la situación que hoy vivimos. Nosotros les exigimos eso, y creo que es una exigencia ciudadana. Nosotros somos congresistas para cumplir el mandato que el pueblo nos ha dado, y una de esas funciones es la representación. Y nosotros, como representantes del pueblo, llevamos la voz del pueblo peruano, y esa voz dice hoy que no quiere a esos ministros dentro de estas carteras tan importantes para llevar la política pública del país. Señor Muñante, yo quisiera comprender, digamos, cómo evoluciona su partido político. ¿Cómo se explica que la semana pasada el señor Montoya, que es el vocero titular de la bancada de la cual usted es vocero alterno, dijera que había dialogado ya con el señor Bellido, que era un hombre dialogante, y que se iban a reunir para seguir conversando, e incluso dijo que se había exagerado y malinterpretado lo que él había dicho sobre Sendero Luminoso, y desestimó el hecho de que fuera objeto de una investigación por apología del terrorismo? Eso fue la semana pasada. Y pocos días después estamos ante esta actitud de su bancada de no sentarse a dialogar con el que el señor Montoya calificaba hace 5 días como un hombre dialogante con el que se podrían hacer muchos avances. Explíquenos qué ha pasado para que la posición de su partido haya cambiado tan bruscamente. No consideramos que haya habido un cambio.
Lo que sucede es que el día en que ellos se encontraron en esta iglesia donde se hizo el culto de acción de gracias, sí, ellos conversaron por breves minutos y el ministro Bellido le dijo al almirante Montoya que él quería dialogar con nosotros. En ese momento el almirante Montoya le da respuesta y le dice: nosotros queremos que deslindes del terrorismo, queremos que designes a mejores ministros dentro de las carteras. Y entonces él se mostró, digamos, abierto a esa posibilidad. Sin embargo, pasados los días, hemos visto que eso no ha ocurrido. Por eso esto nos ha llevado a nosotros a la necesidad de hacer un requerimiento público a la PCM y que se hizo conocido el día de ayer. Sí, pero hay que insistir también en los nombres que ustedes han puesto. Solamente cuando se le preguntó al almirante Montoya si también exigían la salida del presidente del Consejo de Ministros, él dijo que sí. Sin embargo, no está expresado. O sea, eso podría ser parte de una negociación, es decir, salen estos y él se queda, o salen todos de acuerdo a la postura que ustedes han mostrado. ¿Cuál es la línea, en ese caso, básicamente Renovación Popular? Ayer, por ejemplo, hemos entrevistado a la ex ministra de Educación, que tiene un punto de vista ideológico completamente distinto a ustedes, pero ha dejado clarísimo que el que debe irse es Bellido. Entonces, queremos conocer bien cuál es su línea y cuál es la respuesta de Renovación Popular en ese sentido. De repente hay un matiz que no conocemos. Mire, nosotros hemos hecho llegar 4 requerimientos el día de ayer. Definitivamente creemos que lo mejor que le puede pasar al país es la renuncia del propio señor Bellido. Pero si se cumplen estos requerimientos, creo que sería un paso importante para iniciar el diálogo con el señor Bellido. De todas maneras, le vamos a hacer llegar nuestra solicitud de renuncia. Y lo hemos hecho saber ya públicamente. El propio almirante también lo ha dicho. Yo lo he dicho y algunos de mi bancada también lo han dicho. Incluso de otras bancadas también. En ese sentido, vamos a tener que evaluar ese nuevo tema cuando se hayan cumplido estos 4 requerimientos. Yo creo que es importante que para que exista diálogo y concertación, tienen que haber gestos políticos. Y estos requerimientos que le estamos haciendo, repito, no son de la bancada de Renovación Popular, sino es un requerimiento público. Por otra parte, para comprender en qué estrategia se ubican los pasos que ustedes están dando, quisiera comprender cómo entienden ustedes sus relaciones con otras bancadas representadas en el Congreso, porque hasta el momento ustedes son la única que ha rechazado sentarse con el primer ministro a conversar sobre estos temas, y solamente hay un diálogo vía comunicados públicos. Esto no ha sido el caso de Acción Popular, que sí se reunió para llevar esas observaciones cara a cara. Y naturalmente que esta pregunta se relaciona con el hecho de que cuando se eligió a la mesa directiva, ustedes fueron también solos. Y se nos dijo, y lo dijo el señor Montoya, que tenían muchos votos previstos de otras bancadas y al final ni siquiera obtuvieron todos los votos de su propio grupo. Y se nos dijo incluso que se investigaría quiénes son los que no han votado por el candidato de su propio grupo. Sabemos que no lo hizo la señora Narrow, pero hay un 12º que ha quedado en el misterio. Ustedes dijeron que investigarían eso, no tenemos informaciones de eso. En suma, queremos comprender cuál es la estrategia política en la que se inscribe esta decisión de no diálogo que han manifestado ustedes el día de ayer. Nosotros tenemos buenas relaciones con las demás bancadas. Yo creo que cada bancada es independiente de tomar sus propias decisiones frente a la propuesta de estas mesas de diálogo que ha iniciado el premier Bellido. Nosotros hemos dado un pronunciamiento público como bancada, así que nosotros tenemos una posición y esta posición la vamos a hacer respetar. Tengo entendido que todavía no todas las bancadas se han reunido con el premier Bellido. Vamos a ver si seremos los únicos o de repente por ahí algunas otras bancadas entienden que no habría diálogo si hay intransigencia de parte del premier Bellido.
Pero también podrían quedar descolocados si es que el resto de bancadas decide finalmente un diálogo con el señor Bellido, más allá de la decisión que pueda tomar o, en todo caso, lo que ustedes consideran que es que una postura como la suya puede presionar lo suficiente como para obtener un resultado. Nosotros nos debemos a nuestros electores y a la población peruana. Y este requerimiento que hemos hecho es un requerimiento público. Es para nada, eso es un secreto a voces, ¿no? Lo que se está comentando con respecto a la conformación del gabinete Bellido. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros es pedirle públicamente al gabinete Bellido que se tomen en cuenta en estos requerimientos si realmente queremos llegar a una concertación y a un diálogo. Renovación Popular ha llegado justamente para renovar la política, para fortalecer el principio de separación de poderes. Vamos a defender nuestro fuero. En ese sentido, creemos que es importante que el Congreso ya no sea más la mesa de partes del Ejecutivo. Queremos realmente que que debe existir concertación, tienen que haber gestos políticos. Y lo que nosotros demandamos hoy es esto al Ejecutivo para que pueda viabilizarse todo camino hacia el diálogo y la concertación que todos los peruanos queremos. Muchas gracias, señor Muñante, por sus explicaciones. Pequeña precisión. El Congreso no ha sido la mesa de partes del Ejecutivo. Lo que hemos presenciado los últimos 5 años, no sé si usted tiene una interpretación diferente, es lo contrario, que ha habido una animosidad que ha llevado a todo lo que hemos visto, de manera que yo no sé cuándo es que haya sido mesa de partes. En todo caso, muchas gracias, hemos comprendido su punto de vista, las exigencias que están planteando como condiciones necesarias para reunirse con el primer ministro, en particular la renuncia de 5 de los ministros, más el propio señor Bellido. Gracias, señor Muñante, vocero alterno de Renovación Popular. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos a ampliación de noticias.